Selam Lekulikimu. ¿Cómo estáis todas? ¿Cómo estáis todos? Espero que vibrando en positividad, en el amor y en la bendición de Javier y Jesús Cristo, nuestro Señor. Y pues nada, hoy quería compartir con vosotros también un mensaje urgente porque me ha llegado sobre todo por TikTok un montón últimamente de mensajes privados preguntándome acerca de cuál era la mejor versión de la Biblia etíope traducida. Y claro, lo primero, mi sorpresa ha sido el decir Biblia etíope traducida. A ver, yo no es que sea aquí tampoco alguien que tiene todos los links del mundo, ¿vale? Pero conozco a varios estudiosos como yo de esta lengua. Estoy metido en bastantes grupos de congregaciones ortodoxas online, tewahido, por supuesto, de fe etíope. Estoy también en varios canales directamente de Kiev, del lenguaje, canales directamente etíopes a lo largo y ancho del mundo, ¿no? En uno de ellos hay, no sé, más de 50.000 personas, ¿vale? Y se comparte mucha información a diario, muchísima. Yo abro el Telegram y te vuelves loco, ¿no? Y conozco, ya digo, a más profesores también de Kiev, a más estudiosos, y no, hasta donde sabemos, no hay una Biblia etíope traducida de momento, ¿vale? Lo digo porque cuando la haya, si es que la hay, la haría oficial la Iglesia Etíope Ortodoxa, ¿de acuerdo? Entonces, es básicamente por eso, o sea, por lo que nos habría llegado. Yo agradezco muchísimo, como siempre, el que me mandéis pues este tipo de preguntas. De hecho, yo me he enterado que habían sacado varias Biblias etíopes en inglés traducidas gracias a que me habéis mandado estas preguntas, ¿no? Por DM preguntándome, oye, mira, y había en concreto 4 personas americanas además que me escribían, ¿no? Y me preguntaban esas 4 es que tenían 2 como Biblias diferentes, ¿no? De diferente editorial, creo recordar, y como de diferente autor, supuestamente. Y me preguntaban cuál de ellas 2 es mejor, ¿vale? ¿Cuál de las 2? Y resulta que es que son así como muy vendidas, ¿no? Y ellos 4 tenían esas 2. Y pues yo, claro, les dije, oye, si puedes sacarme una foto del índice para que pueda ver a ver los libros que traen y eso y tal. Y no me hizo ni siquiera falta pedirles para ver lo que es simplemente pues una página, ¿no? De alguna parte que sé que no aparece en nuestras Biblias y en la Biblia etíope, en Giz, sí. No me hizo ni siquiera falta, ¿no? Porque ya viendo simplemente el listado de libros, digo, esto no es una traducción de la Biblia etíope, porque digo, el contenido de los libros no es el contenido canónico de la Biblia etíope, ¿no? Venían libros que no vienen en la Biblia etíope, es decir, que son apócrifos, o más bien que no son para nosotros sagrados, ni siquiera, o sea, que se consideran como falsificaciones, y venían ahí dentro, ¿no? Y pues este tipo de cosas. Entonces les comenté que no, ¿vale? Estuve investigando en mis fuentes también, por ahí, y efectivamente es que no ha salido. Es decir, hay una Biblia etíope editada como tal, el libro, y la edita la propia Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahido, ¿vale? Entonces esa es la copia que hay y es la copia oficial y está en ese lenguaje, en Giz. Entonces yo lo que les recomiendo siempre a tantísima gente que me escribís o que me habéis contactado, tal, que os interesa, que tal, que cual, es que es aprender la lengua, que no es tan complicada, de verdad, no es tan complicada. Comparado con otras lenguas, en cuanto pillas el concepto, aquí vas volado. Además es una lengua muchísimo más práctica a nivel gramatical, ¿vale? Es mucho más fácil a nivel gramatical y no sé, no se entiende bastante mejor todo.
¿vale? Empiezas a entender todo, además conoces el código y entiendes de verdad la Biblia, porque ya no es que me dices, bueno, pero con ese texto se podría traducir bien, sí, pero es que en las lenguas antiguas, y al guide le pasa esto, hay verbos que a veces se tienen que entender con los 3 o 4 o 5 significados de los 7 o 8 que tienen a la vez en esa frase, para entenderla del todo. Entonces, sí, se podría traducir con millones de pie de páginas y tal, y no sé qué, y sí, pero claro, es que aquello es una historia dantesca. Igualmente la gente no lo iba a entender, no iba a saber por qué se traduce de todas esas maneras. Entonces es más práctico que puedas aprender y estudiarla directamente en su lengua original, ¿vale? O sea, a veces invertimos tiempo, dinero, esfuerzo en otras cosas que no merecen tanto la pena como esto, ¿vale? Incluso en Patreon tienes acceso para empezar con GIF, poco a poco, live, para ver si te interesa y tal, con un nivel súper básico, con algo de contenido de las clases dependiendo del nivel que pilles de Patreon. Tenemos ahí desde gratis hasta, no sé, unos pocos dólares, 10, 12 dólares, algo así creo que era, y pues ahí tienes acceso a todas las cosas que vendemos en el Patreon, ¿no? Todo el contenido y tal, y tienes acceso también, como en la última cuota, igual como el contenido, no todo el de las clases obviamente, pero de contenido de vídeos de alguna de las clases, sí. Los apuntes y eso pues ya es cosa obvio de las clases, ¿no? Pero básicamente esto es lo que recomiendo, y sobre todo que no caigáis en el engaño, que es que están todo el día publicando cosas que dicen que son una cosa y luego no son esos. O sea, fíjate, hay un montón de libros o de tal, que tal, el libro de Enoch, ya, pero ¿de qué? ¿De dónde lo has traducido? De un libro que está traducido del inglés, que tradujeron a su vez del, ¿sabes? Del GIF, si es que lo tradujeron del GIF, y vete tú a saber si quien lo tradujo, o sea, conocía bien esa lengua, ¿no? Que a veces son estas cosas, que con estas lenguas, habiendo también tantos intereses, tú fíjate siempre en los libros que pillas de qué editorial son. Normalmente esas editoriales no suelen ser muy de Dios, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces ahí se pilla. Es que yo mismo, que he leído hasta 3 traducciones diferentes del libro de Enoch, es que le quitan todo lo interesante, le quitan un montón de cosas, traducen nombres de Dios siempre igual, ¿sabes? Y esos nombres de Dios te dan acceso a conocerle mejor. Son sus características, son sus cosas, ¿no? Por poner un ejemplo. Versículos que hay cambiados, nombres de ciudades que hay cambiadas, información extendida. O que yo por lo menos la consideraba extendida, ¿no? Cuando empecé a leer la Biblia aquí, porque digo, vaya, esto en la Biblia no viene. Y yo llevaba un montón de años ya antes estudiando la Biblia, o sea, la Reina Valera, la de Jerusalén. La Reina Valera me la he leído 3 o 4 veces, o sea, es que empecé a estudiar la Biblia con 15 años, entonces al final he ido ahí poquito a poquito como indagando y me he dado cuenta de esto, ¿no? Yo lo que intento hacer es ahorrarte ese camino, ¿vale? Para que no estés tú como mirando, contrastando tampoco información, versiones, con ese quebradero de cabeza de por qué este libro no está, por qué este sí, por qué este dice que esto es una traducción de esto y me bajo otra traducción y faltan 2 versículos, y en el otro un ángel se llama así y en el otro libro se llama de otra manera, que no tiene nada que ver. En el otro lista una lista de ángeles y en esta son 7, en la otra traducción son 8, en el otro son 9, y dices, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Y en muchos casos es porque es que esas traducciones que nos están vendiendo es gente que no maneja el idioma original en el que se tradujo ese libro. Entonces, ¿qué tipo de traducción es esa? Ya para empezar te estás fiando de otro traductor y estás vendiendo tú otra retraducción, ¿no? Entonces, por eso mismo también yo recomiendo directamente que si puedes, como que aprendas esta lengua original. Es que además tiene un corpus gigantesco, grandísimo, sobre todo ya no solo cristiano, o sea, tienes un montón de obras griegas y cosas
que hasta han desaparecido en el mundo clásico y en GIF se siguen conservando. Los etíopes siempre han tenido la buena costumbre de valorar la cultura, como el mayor de los tesoros, ¿no? Y ya si es la cultura sagrada, bueno, el triple, ¿no? Todavía, porque es precisamente la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo puedes atreverte a cambiarla, a quitar algo, a decir, no, esto ahora no me interesa, etcétera? Es como un pecado muy grande, ¿no? El quitar esas cosas. Así que nada, es un aviso para que no compréis ninguna de las... Búscalo en Amazon y verás que hay un montón como de Biblia etíope y tal. No son traducciones de la Biblia etíope, ¿vale? Han cogido directamente la Biblia King James, han cogido random PDFs de internet de apócrifos, chimpún, los han puesto ahí en el texto y a correr para que lo compréis. Y claro, es una estafa en toda regla, ¿vale? Por eso yo lo aviso desde aquí, es una estafa. Y no soy el único, yo he hablado con varios colegas que también son estudiosos del GIF o que también son profesores y que están en ese mundillo y también lo están denunciando. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza, ¿vale? No os fiéis. Y cuando salga, tranquilos que nos vamos a enterar todos, ¿vale? Aquí por lo menos lo vamos a publicar, haremos un live en Instagram, haremos una fiesta y lo que tú quieras, pero tranquilo que te enteras, o sea, pregunta a quién sabe. No al listo de repente que quiere hacer un bestseller de algo que ve que de repente hay interés y es una mentira enorme, ¿no? Entonces no caigas en las trampas, eso se nota que es el diablo intentando quitarte de ahí, porque de hecho uno de ellos me escribió y me dijo, oye, pero si esto es directamente como mi Biblia, no tiene... Es decir, viene el libro de Enoch y viene el Jubileos, que ya lo tenía, y vienen como 3 libros más, que es que tampoco incluía ni siquiera todos los libros que trae la Biblia GIF, ¿no? Y él mismo como que se estaba dando cuenta, o sea, y me decía, realmente no hay tanta diferencia. Digo, no, claro, digo, porque lo que estás leyendo es la King James. Me decía, ¿en serio? Digo, ¿tienes una King James? Sí. Y digo, ves a comprobarlo. Vas a ver que es, ¿sabes? Línea por línea es la King James. Y me dijo, ya ves. Entonces, si ya la habéis pillado, os invito a que hagáis lo contrario. Hagáis un vídeo explicando que la demás gente no lo haga, que no os dé vergüenza, que ha habido gente que me decía, es que me da vergüenza tal, que no te dé vergüenza, esto es para avisar a los demás. Y bueno, pues tienes una King James con apócrifos, es decir que ninguna Biblia como tal está mal, pero pues la mejor, más completa y más antigua es la Biblia GIF. Vamos, a los hechos me remito, no hay más. Entonces pues eso es lo que os recomiendo, ¿vale? Que si queréis, si os interesa, yo os invito a que además así podáis recuperar ese primer lenguaje de la humanidad y que sintáis los beneficios frecuenciales y a nivel subliminal y en todos los aspectos que tienen en tu vida, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Deja tu comentario, que me interesa a mí y al resto de la gente que entra en el canal, que comentáis muy poco, me comentáis más por privado y no tengáis vergüenza de este tipo de temas o de cuestiones así a veces que parecen como tan profundas o tal, porque en verdad somos muchos y somos muchas los que y las que estamos precisamente intentando, ¿no?, conectar con el Señor día a día, ser mejor y tener un mejor alma, un mejor espíritu, un mejor cuerpo. ¿De acuerdo? Así que pues un besazo para todas y para todos, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Selam, selam.